Retomaremos algunas definiciones al momento de crear las tablas que nos serán útiles para filtrar luego con el comando select algún grupo de registros. Estas definiciones son los campos nulos, los no nulos y aquellos que tienen eh, la definición de únicos. En principio debemos definir que el nulo requiere de un marcador. Aquellos campos a los cuales no se les asigna una información, es decir, cuando se crea el registro o cuando se modifica, no se le asigna un valor específico, deben tener un marcador que defina que esos registros no tienen un valor asignado. Es así que el marcador null, nos va a determinar cuáles son aquellos campos de los registros que no tienen valores. Null es una palabra reservada de lenguaje SQL y no podemos utilizarlo para, por ejemplo, definir el nombre de un campo. La restricción unique define que un campo o grupo de campos no pueden tener valores duplicados. Es decir, solamente puede haber un registro que tenga dicho valor para ese campo o grupo de campos. La llave primaria es necesariamente y por definición único, pero puede haber otros campos o grupo de campos que sin ser llave primaria se definan como únicos. Ejemplos de esto lo tenemos en la definición de la tabla address, dirección, de nuestra base de datos de prueba, la base de datos Aquila. Como podemos ver en el trozo de código que presentamos en pantalla, la dirección, el campo address, se define como no nulo. Esto significa que cuando se crea el registro o cuando se hace una modificación al registro, no puede quedar sin valor o con un marcador nulo. Es decir, cuando se intente agregar la información y este campo, el campo dirección, no tenga asignado un valor correcto, se marcará un error desde la base de datos. En contraste, el campo address2 tiene asignado por default, por omisión, un valor nulo. Es decir, cuando se crea el registro, si no se da una asignación diferente, este campo tendrá por omisión el marcador nulo. En el mismo script, en el caso de la creación de la tabla store, tienda, ahí se está definiendo como llave primaria el ID de la tienda, el store ID. Sin embargo, se define también como llave única, no primaria, el identificador del gerente, el Manager Staff ID. Esto significa que para esta tabla, para la tabla de tiendas, para la tabla Store, solamente puede haber un registro por cada gerente. Esto significaría que un gerente no puede serlo de más de una tienda. Estas definiciones nos van a ser muy útiles para posteriormente trabajar con ellas con el comando select, y ahí vamos a utilizar dentro de los filtros el comando isNull o el comando distinct para encontrar los registros que tienen un valor distinto para un campo o grupo de campos.